Padre Ósola, ¿cómo está? ¿Todo bien? Bienvenido. Chico, buen día. Hola, Rosario, padre, buen ¿cómo día, le va? Martina, todo el equipo. Buenos Martina, días, hoy la muchas gracias. tenemos detrás de pantalla. Hoy ni la pudo ver la gente, lamentablemente, pero estamos un día, padre. La verdad que es bueno, ¿no? Cuando el trabajo es movido, la verdad que también se disfruta. Ayer cuando conveníamos esta entrevista decíamos que vamos a usar de disparador y usted nos proponía un tema que creo que para la gente que lo vivió es muy cara a sus afectos y para los que no lo vivimos es importante conocer ese episodio, que es la venida del Papa Juan Pablo II, la llegada, la visita del Sumo Pontífice, de uno de los papas más queridos, yo creo, de la modernidad y más populares, a la provincia de Salta, nada más y nada menos que al norte de la Argentina profunda. Tal cual, hay que contextualizarlo, que Juan Pablo II fue electo en el año 78, el año del Mundial en Argentina, fue en octubre su elección. En diciembre de ese año fue el gran conflicto, casi guerra, de Argentina con Chile, claro, por las islas del canal de Beagle, que se supera, gracias a Dios, no llegamos a esa guerra fratricida, por la intervención explícita de Juan Pablo II. Tenía 2 meses nada más de papa, claro, y envía a uno de los cardenales, el cardenal Zamoré, y bueno, comienzan las tratativas, ambos países con gobiernos militares en ese momento. Bien. Después estalla la guerra de Malvinas en el 82, ante la cual el Papa ya tenía programado en abril de ese año un viaje a Inglaterra y no lo suspende, va a Inglaterra, al Reino Unido en realidad, y provoca una visita fuera de todo cálculo a Buenos Aires el 10 u 11 de junio, de solamente un día. Estuvo 30 horas en Argentina, en Buenos Aires y en Luján. Bien, y quedó como siempre pendiente, que quería venir con más tiempo. Bueno, y esto se dio en el 87. En el 87. Exacto, abril del 87 visita Chile y Argentina 2 semanas para visitar ambos países. Por supuesto elige ambos por aquella superación del conflicto. Claro, 11 años después, digamos. Exactamente. Y dentro de Argentina, obviamente el programa eligió de la Patagonia, llegó hasta Viedma, Buenos Aires, donde durmió varios días, Córdoba, donde durmió una sola noche, y Salta, donde durmió la otra noche. Digamos, en Argentina creo que estuvo 8 o 9 noches, y Salta la eligió para Fue dormir. un viaje incluso prolongado, ¿no? Sí, en Salta, en Argentina estuvo, como decía, en Viedma, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Corrientes, Mendoza. Tucumán fue solo una escala. Cuando venía de Córdoba hacia Salta, el avión bajó en el aeropuerto de Tucumán, ahí tuvo una locución, la gente se acercó al aeropuerto y volvió a subir al avión a la hora, y en cambio en Salta llegó a las 7 de la tarde, al atardecer, sí, más o menos 7 y media. Fue una gran reunión, que es lo que estamos viendo en imagen en este momento. ¿Usted estuvo la ahí, verdad padre? que es un archivo histórico. Estamos viendo material de el viejo Canal 11 de la visita de Juan Pablo II a la provincia de Salta en el año 1987. 87, en lo que era en ese momento el hipódromo de Limache. Actualmente no existe como hipódromo, sino que es la zona del Jockey Club y demás, en la zona de Limache, que era el espacio, digamos, más amplio que evaluaron las autoridades para esa bienvenida. Ahí tuvo una ceremonia de casi 2 horas, no fue una misa, porque la misa ya la había hecho en Córdoba por la mañana, en ese día. Yo era seminarista en La Plata y nos permitieron venir. Yo tenía 20 años y estuve desde las 8 de la mañana con mucha gente hasta las 8 de la noche, o sea, 12 horas al rayo del sol. Era un día de muchísimo calor. Mucha gente se acuerda de la típica autobomba de los bomberos, regando a la gente. Es cierto. Bueno, mucha gente lo vio pasar a metros o a centímetros. Ahí estamos viendo el momento final, ya cuando va llegando a la zona que era el altar, pero previamente el papamóvil dio toda una vuelta en lo que era justamente el hipódromo. Entonces la gente lo vio pasar de muy cerquita, y muchísima gente recuerda todo lo que fue el pasaje desde el aeropuerto hasta el hipódromo, y después del hipódromo hasta la catedral, por lo que hoy es Avenida Kennedy, después la Paraguay, Pellegrini, y ya entrar al microcentro con lo que son las calles de Salta. O sea que verlo ahí a centímetros. Cenó
y durmió en el arzobispado de Salta junto a la catedral. Ahí al lado de la catedral. Al lado. Ahí hay anécdotas muy graciosas, por ejemplo que una cama viejísima que había en el arzobispado la lustraron, era de bronce, debe seguir estando ahí supongo. Sí. Entonces alguna vez un periodista que entraron a ver dijeron, está dorada, es como dorada, pero claro, un bronce refulgente. Claro, y parecía de ahí oro. Exactamente, y de ahí nació un par de meses antes que llegara toda la crítica que cómo habían hecho una cama de oro para el Papa. Era una cama de bronce que tenía 200 Lustrada, años, claro. lustrada, bien. Los presos confeccionaron, ahí quizás se ve en este momento, el sillón donde estuvo sentado en esa ceremonia en el hipódromo, lo hicieron los presos de Villa Las Rosas, los detenidos, con madera y material de ellos. Ahí se ve ese de fondo rojo. Mirá, qué bárbaro. Bueno, todas anécdotas muy bonitas. Qué lindo simbolismo igual ese, ¿no? Me parece muy valioso. Sí, que los detenidos hubieran hecho eso. Pero además porque da cuenta de cuán involucrado estaba el pueblo de Salta en su conjunto. Totalmente, ¿no? Totalmente. Nadie quedó afuera, creo, y reitero que durmió en Salta para remarcar que al día siguiente al levantarse entró a rezar a la catedral. Si bien era abril, el Señor y la Virgen del Milagro estaba en sus tronos, como cuando es la novena, claro. O sea, con toda esa preparación de los terciopelos rojos característicos. Y ahí en la catedral el Papa recibió a sacerdotes, religiosas, seminaristas, y tuvo un discurso muy breve, pero sobre todo es la imagen de él arrodillado delante del Señor y de la Virgen del Milagro. Y de nuevo salir e ir de nuevo hacia el aeropuerto, con lo cual de nuevo la multitud en todas las calles de ese recorrido, y desde acá se fue a Corrientes. La noche previa, después de cenar, que además imagínense las señoras y las monjitas que cocinaban en el obispado, el orgullo del menú del Papa, de su comitiva, le prepararon o hicieron pedir helado de dulce de leche de Philly. Claro, el Papa. ¿Empanadas habrá probado? Empanadas, sin lugar a dudas, prepararon las mejores empanadas, no sé quién habrá sido ese dato, no lo tengo, las empanadas. Mira, Ignacio Esteban, que recién lo vi, hace una hora estaba en el arzobispado. Mirá. Y no recordé de saludarlo por este motivo. Todas anécdotas, digo, que hacen a un Papa tan humano, tan cercano. Yo me lo acuerdo a Ignacio Esteban y también a un tío mío que estuvo ahí, lo tuvo a metros, que fue Andrés Mendieta. Tienen una Que en foto. paz descanse, Andrés, tiene una foto junto al está Papa Juan Pablo II también. Ahí en la casa, sí. Pero si no me equivoco, con Andrés, a la mañana después del encuentro ese en la catedral, yo tenía 20 años en el Seminario de La Plata, recién llegaba a Salta, dije, ya está, suficiente, ya lo vi ahí de cerquita, claro. Esa foto en la catedral. Pero Andrés estaba con Bubi Urrestarazu Pizarro en un viejo Renault 12 y dijeron, vamos al aeropuerto. Y como yo lo conocía a Bubi, me dice, subí. Y fuimos al aeropuerto. Mirá vos, qué chico que Salta. Muy chico. Y Bubi sacaba las manos por la ventanilla a los controles de tránsito, les decía séquito papale. No. Como que éramos del séquito papal. Y los policías obviamente lo dejaban pasar. ¿Y quién manejaba? ¿Mi tata? ¿Andrés? No sé si ¿El era Renault Andrés. 12? No sé si era Andrés o Bubi. No, sería Andrés. Porque Bubi iba sacando los brazos por la ventanilla. Tengo esa imagen. Y yo iba con 12 seminaristas más en el asiento de atrás. Llegamos al Aibal. Y era la época que en el Aibal todavía se podía subir a una terraza. Sí. Y no sé cómo subimos a la terraza, porque estaba lleno de gente. Claro. Pero bueno, ahí están mostrando la imagen, la estatua que existe actualmente. ¿Esa cuándo se hizo? Esa Más se hizo o hace menos. poco, hace 10 o 15 años. Sí. No más. Debe ser en el 2005, Hermosa 2010. estatua, además. Sí, lo representa muy bien. Y el Papa se asomó al balcón que vemos tan típico ahí de la curia, el arzobispado, a la noche, porque cuando ya era la hora de irse a dormir, la gente ahí, sobre todo los jóvenes abajo, seguían cantando, gritando y demás, y salió, saludó y dijo, bueno, ustedes son jóvenes, son fuertes, su fortaleza es la fortaleza también del Papa, que eso está escrito en una placa, justamente al pie de esa estatua y en la entrada de la catedral. Dijo, pero el Papa necesita dormir, así que les agradezco, qué sé yo, bueno, y la gente fue muy obediente. Al rato ya se quedaron ahí acampando, porque sabían que al día siguiente iba a salir por el mismo lugar.
pero bueno, Sí, hicieron acá caso dicen, a hacer silencio al Papa. los jóvenes cantamos toda la noche en la esquina de España y Mitre, Juan Pablo II te quiere todo el mundo. Tal cual, tal cual. Qué lindo, No, de verdad. sí, Es sí, cierto, sí. es cierto esa canción. Muy bonito todo lo que la gente recuerda. Hay gente que obviamente hoy ya son adultos y recuerdan que sus padres les contaron que los llevaron de niños. Ajá. En fin, creo que marcó la historia en ese momento no solo religiosa, sino civil de la ciudad de Se Salta. debe haber vivido, me imagino, ¿no? La dimensión del acontecimiento, como se vive el milagro. Sí, y muchísimo más me animo a decir, Mirá. porque a ver, es la primera vez en la historia que un papa llegaba a Salta. Sí. Que llegaba a Argentina, lo había sido en el 82, pero reitero, fueron 30 horas y nada más que en Buenos Aires y Luján. Y ahora visitar todo el país. Yo también recuerdo que enero y febrero, como seminarista y todas las parroquias, era exactamente lo mismo, ya estaba el recorrido del Papa al milímetro, se sabía al minuto qué era Todo lo que iba a hacer. Bien. cronometrado. Entonces, enero y febrero eran grandes misiones en todos los barrios, en todas las parroquias de todo el país, pero concretamente aquí en Salta también, invitando a la gente a rezar por el Papa. El lema era mensajero de la paz. ¿Por qué? Por esto que hacía alusión a la cuasi guerra con Chile, pero también un mensaje de paz que en la situación política argentina siempre estamos en crisis. Política argentina, 87 años de la Semana Santa de Alfonsín, año del levantamiento en la tablada, pero además a nivel internacional, en la previa de la caída del muro de Berlín y un mundo en efervescencia política. Totalmente, totalmente. Entonces, el lema de mensajero de la paz venía como anillo al dedo y la paz, obviamente, del corazón. Aquí en Salta, el Papa ya tenía preparado, y todos lo sabíamos, era sobre todo la referencia al 5º centenario de la evangelización de América. La Iglesia en ese sentido muy cauta y muy prudente, no hablamos de descubrimiento porque sería caer en la leyenda dorada, Claro. tampoco de la otra parte de la leyenda negra que llegó a Europa a traer todas las pestes y demás, y la cruz y la espada, pero sí que en 1992, faltaban 5 años, era ese 5º año de la llegada del Evangelio al territorio americano. Y aquí en Salta eran los 300 años de la llegada de las imágenes del Señor y Del la Señor y Virgen la del Virgen Milagro. del Milagro. Con lo cual, bueno, esa era la preparación concreta en Salta, la llegada del Evangelio y la llegada del Señor y la Virgen, que ahora permitían que llegara el Papa Juan Pablo. No me equivoco si digo que el Papa Juan Pablo II, el Papa que visitó Salta en 1987, cuando vino a la Argentina en 1982, ¿fue determinante para evitar la guerra de Malvinas? ¿La guerra del canal de Beagle con Chile? Totalmente, pero en el 78. En el 78, En el 78 había perdón. intervenido. En el 82, cuando viene, estábamos en el medio de la guerra, casi que ya en la derrota argentina. Ujú. Hago un paréntesis. Hay muchos chicos que yo me sorprendí la semana pasada con el aniversario de la Guerra de Malvinas y honrando a los excombatientes, a los veteranos y a los que quedaron allá en las islas, que están convencidos que ganamos la Guerra de Malvinas. Sí. Y por eso dicen, por eso los aplaudimos tanto. Y no, le digo, la guerra como guerra la perdimos, las islas, en este momento reclamamos nuestra soberanía, Claro. pero el gobierno que tienen es de Gran Bretaña. Y chicos de universidad, ¿no? No. Egresados ya del colegio, no estoy hablando de adolescentes que cursen actualmente el colegio, convencidos que Chicos la que guerra... terminaron la secundaria. Sí, sí, convencidos que la guerra de Malvinas, por eso los aplaudimos tanto, decían, ese era el razonamiento, O porque ganamos la guerra gracias a ellos. Qué terrible, ¿no? Me llamó muchísimo. Primera vez que me sucede en casi 40... Eso no, seguro ¿cuánto? eligen a Milei antes que No, a- no, que no, a- no lo politicé. No, el padre está acá. No, es horrible pensar que haya Alfonsín. esa falta de cultura. Bueno, pero volviendo a tu pregunta, era un momento, el 82, de la guerra de Malvinas motivó los mejores sentimientos ese 2 de abril, pero cuando después las noticias llegaban de que evidentemente No habíamos ganado. no habíamos ganado y eran ya los momentos finales y toda la tristeza y Y la crueldad y la rendición. realidad de la rendición y los chicos, los colimbas y los demás militares, por supuesto, también. Bueno, justo ahí llega Juan Pablo II. Muchos colegios ese año, por la guerra de Malvinas, los que egresaban, suspendieron sus viajes de egresados
y de hecho yo fui en ese momento, si bien yo egresaba el año siguiente, me colé con mi hermana que egresaba del Colegio San Alfonso, y en vez de ir, no sé si hubieran ido a Bariloche o a Brasil, no recuerdo, cambiaron por ir a Buenos Aires a ver al Papa y después obviamente quedarse un poco más en Buenos Aires. Pero era un ambiente de mucha tristeza, muchísima. Y ahí llega Juan Pablo II, justo en esos días finales de la guerra. Reitero, porque ya había ido 2 meses antes a Gran Bretaña en una visita que estaba programada, nada que ver con la explosión de la guerra. Siempre en contra de la guerra. Siempre, siempre. No, en ese sentido, es como Francisco hoy, el único líder a nivel mundial que levanta la voz con tanta fuerza en contra de todo tipo de guerra, ¿no? Avisos parroquiales, padre. Domingo Sí, de Ramos. Domingo de Ramos, se nos viene Semana Santa. En todas las parroquias, la mayoría hacemos la bendición de Ramos en todos los horarios de las misas. Por ahí algunas todavía promueven un horario en particular, haciéndolo más como procesión y demás. Pero es un día que convoca a muchas personas. Originalmente eran ramos de olivos, pero llevan palmeras, palma, y hay un olor muy rico. Es casi como el 1 de agosto, cuando la ciudad está sahumada. Es verdad. Con olor ¿Romerito a puedo romero, llevar? a Me gusta el ruda, romerito, tengo un a montón. cedrón. Sí, sí, ¿Incienso se prende ese día? Sí, en las iglesias que suelen usarlo se enciende, sí, para bendecir. Mucha agua bendita. Y originalmente el olivo también, como el árbol de la paz. Y es muy bonito el gesto de llevar un ramo que es señal de vida, de paz, a los hogares, a las familias, hasta el año que viene. Claro. Y hay muchas casas que lo mantienen así, Sí. el ramito al lado de la puerta de entrada, o en Exactamente. la cocina, al lado de la heladera, o en la mesita de luz, en un crucifijo, en un altarcito. Es un gesto, digo, muy lindo de ese mensaje de un Jesús En que mi- entra a Jerusalén y entra a cada En uno. mi casa se valora mucho esa liturgia y mi madre por ahí, que es la que nunca falla los domingos de Ramos, se encarga de que haya un ramito para cada uno bendecido hasta el otro año. Así que es una, creo, de las liturgias más lindas, ¿no? Porque Sí. si bien sabemos que después se viene la Semana Santa, con lo que implica primero la pasión de Cristo y luego sí el acto de felicidad que es la resurrección, pero la llegada a Jerusalén es lo que recuerda el Domingo de Ramos, ¿no? Es Exacto. una linda el historia. gesto de que los habitantes de Jerusalén, e incluso y especialmente los niños, con mucha algarabía, cortaban las ramas de los árboles como para saludarlo y tratarlo así de Mesías, ¿no? De rey proféticamente, montado en un burrito al mismo tiempo, como un rey o un general victorioso va a entrar arriba de un burro, de ninguna Claro. manera. Pero ahí está justamente demostrada la humildad y el reinado de Jesús, que es el servicio, ¿no? El más grande, que se haga el último, que se haga el servidor. Un buen símbolo para abrirse y empezar a vivir la Semana Santa este Domingo de Ramos. Muchas gracias, Padre. Gracias, No, gracias a padre. ustedes. Último aviso Sí. parroquial. No, pase. Viernes Santo en San Lorenzo hacemos un Vía Crucis rezando, 9 de la mañana, caminando hacia la Quebrada, que es un lugar tan icónico y tan bonito. Vamos por la calle asfaltada, que es la Juan Carlos Dávalo, así que los que hacen trekking, senderismo y demás dirían exigencia baja o casi nula, porque es una subida muy tranquila y rezando todo el mundo, es un ambiente muy familiar, muy bonito. Viernes Santo, 9 de la mañana y 7 de la tarde, revivimos el Vía Crucis viviente en el patio de la parroquia. Hay una producción casi ¡Qué bueno! hollywoodense de actores, actrices locales de San Lorenzo. Muy buena preparación, me parece, así que muy bonita y obviamente abierta a todos los que Hermoso quieran para Viernes a la acercarse. tarde. Viernes 7 a de la las 7 tarde. de la tarde y en el patio de la parroquia le da un clima también muy lindo, Hermoso. muy familiar. Claro, hermoso. Gracias, Cortito, padre. antes Sí. de la pausa, porque es un mensaje de un amigo de la casa, un amigo en común, que es Fernando Galván. Dice, en cuanto a la visita de San Juan Pablo II, claro, él hace la aclaración, San Juan Ahora. Pablo II, en la curia se conserva la cama, que contaba usted, de bronce, y las sábanas que utilizó el Papa en su visita a Salta. Bueno, datos de color de un día histórico para Salta que se cumplieron, ¿cuántos años? ¿38? 38 años de la llegada de San Juan Pablo II a Salta. Pausa y ya volvemos. Tenemos un notón con uno de los principales candidatos a senadores de la ciudad de Salta.